Ahora les presentamos a nuestro siguiente invitado. Se trata del diputado del Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Villegas, a quien le damos la bienvenida y le dejamos el tema aquí sobre el asunto del Código Penal que se quiere atribuir o se atribuye al PRM voluntad política para aprobar el Código Penal. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, don Percio, Laura, Alberto, un placer compartir como siempre con ustedes. El Código Penal, yo creo que ahí ya no hay más nada que hablar, eso es lo primero. Yo creo que todo se ha discutido en todos los escenarios, adentro y fuera de la Cámara de Diputados. Creo que todos los diputados ya tienen su posición de los distintos artículos, pero yo insisto en que no se pueden sacrificar 400 y tantos artículos por una o dos diferencias. De manera que sí, yo entiendo que hay voluntad política del PRM en que se apruebe, pero hay que volver a someterlo, agotar algunos procedimientos, pero yo en lo particular pienso que cuando eso vuelva a ocurrir, de verdad no hay más nada que discutir. ¿Hay que volverlo a someter? Yo tendría que revisar, pero entiendo que creo que perimiría después de esta legislatura. Sí, recuérdense que comenzando la pasada se sometió un proyecto nuevo, pero creo que ya si en esta no lo conocemos, entonces perimiría y habría que someterlo nuevamente en la próxima legislatura. Pero por tus palabras me quedo entonces con la impresión de que no podemos contar con eso en esta legislatura. Y sumado a las palabras del presidente de la Cámara, la verdad es que es un escenario poco prometedor. Yo pienso que esta legislatura honestamente no dará tiempo, porque ya estamos en noviembre, viene diciembre, va a entrar el tema del presupuesto, de manera que las discusiones se irán hacia ese proyecto. Pero que no hay que discutir que tiene un tiempo límite. Entonces yo honestamente pienso que en esta legislatura no habrá tiempo para el Código No hay Penal. que discutir muchas cosas, solamente someterlo. Pero que está dentro. Eso pienso yo. Bueno, si lo hacen ahora, debe agotar un proceso burocrático mínimo que como quiera toma tiempo. Orlando, pero las declaraciones del presidente de la Cámara genera una situación confusa porque parecería que no solo son los que se oponen o los que apoyan, sino que hay como un tercer sector que aprovecha los argumentos de ambos para bombardear el proyecto. Por eso él dice que hay mucha gente que no quiere el nuevo código. Por eso insisto en que se ha creado una ola en algunos sectores de argumentar 2 o 3 puntos del código. El presidente de la Cámara refirió las 3 causales. Pero hay otros puntos, que hay gente que se aprovecha de eso para insistir en que el código no es viable. Y nosotros hemos visto la necesidad del código en varios aspectos de cosas ocurridas en este año, y yo pienso que él tiene razón en el sentido de que hay sectores que se agarran de puntos para que no se apruebe el código. Hay gente que de verdad no le interesa un nuevo Código Penal, pero ya vemos que eso beneficia a ¿quiénes? A los criminales, a los delincuentes y las personas que violan la ley y la autoridad. Ese es el caso de un sector de los legisladores del PRM, porque la última controversia que no permitió que el código se aprobara fue el tema de la discriminación por preferencia sexual, y esa fue una propuesta que salió de un diputado del PRM. Yo pienso que dentro del PRM, obviamente, hay quienes tienen su opinión. De todos los 400 y tantos artículos, sí hubo un colega nuestro que se opuso públicamente a que no se incluyera la orientación sexual como una tipificación de discriminación, pero luego de eso no hubo un consenso entre la mayoría de los diputados por ese punto y algunos otros puntos. De manera que sí, en un momento no se llegó a un acuerdo interno entre los diputados. Yo les recuerdo que el PRM no bajó línea. Fue el partido. El partido no bajó una línea en ninguno de los aspectos que tiene que ver ni con 3 causales ni con el tema de la discriminación. ¿Debe el partido bajar una línea? Yo pienso que no. Yo pienso que el partido se ha comportado a la altura en esa materia. Cada legislador tiene su opinión de esos puntos que quizás son más controversiales. Pero cada legislador ha votado según sus criterios. Vamos a llamarle no bajar una línea que tú me dices, vota tal cosa. Sino, ¿no debe el partido buscar un consenso en su bloque y encontrar una salida y tener un nuevo código? Porque además el gobierno está haciendo esfuerzos contra la delincuencia del asunto y se supone, y parece absurdo que no tenga una herramienta legal. Yo pienso que le permita ayudar el partido, y en este caso nuestro bloque de diputados, ya debe asumir un compromiso de que cuando se vuelva a someter, ya se le dé salida.
porque siempre está el compromiso de evaluarlo, de discutirlo y de que se lleve al pleno. Todo se cae cuando vamos a votar. Entonces yo pienso que ya debe haber un compromiso de bloque, de partido, de que cuando se vuelva a someter no se quede en el aire, porque entonces ahí sí de verdad que vamos a quedar mal. Bueno, no queremos dejar de mencionar, Orlando, el motivo principal de tu visita, que es el proyecto de ley de alerta ámbar, que precisamente trata de buscar soluciones o de ayudar con un tema que ha generado mucha preocupación, que es las personas desaparecidas que hemos tenido en los últimos tiempos en el país. Cuéntanos un poquito del contenido del proyecto y de cuál es el estatus actualmente. Mira, nosotros desde hace más de un año venimos advirtiendo de la situación de los desaparecidos. No tanto como un hecho que ocurre cada cierto tiempo y se ha incrementado. En el año pasado, que fue el año pico del 2017 al 2021, que son las estadísticas que uno puede ver, pero que este año también han habido casos sonoros. Entonces nosotros a inicios de este año propusimos el proyecto de ley de alerta ámbar, que el proyecto tiene dos componentes básicos. Primero, crea una brigada para la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas. No es una institución nueva, ni algo con un presupuesto nuevo, es como una especie de COE. Bueno, existe en la policía una unidad, solo que dicen que no tiene recursos. La unidad de la policía creo que tiene 3 gente. Tiene 10 agentes. O 10 para el país completo Sí. y pocos recursos tecnológicos y herramientas para poder Lo que trabajar. habría que reforzar esa comisión. Mire qué pasa. El Estado tiene muchas instituciones que pueden ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas y la brigada lo que va a hacer como una especie de COE que va a unir todas esas instituciones que tienen recursos a todo el que tenga para esos tipos de operativos. Yo menciono instituciones que están en esa brigada, Indotel, porque a través de las antenas de telecomunicaciones, desde captar la señal de un celular hasta el calor humano, pueden ayudar las Defensa antenas, Civil. las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil, la Dirección General de Migración, el C5I, el 911 y una serie de instituciones que hemos colocado porque se necesita de la ayuda de esas instituciones para este tipo de procedimientos. Que actualmente son instituciones que no participan ni colaboran con ese tipo de búsquedas. No participan. Entonces, un esfuerzo unificado de esas instituciones permitiría que estos procedimientos sean mucho más eficientes y se cumplan tiempos claves. Por ejemplo, las primeras 72 horas, luego de que una persona desaparece, son vitales para dar con pistas fundamentales de dónde pudiera estar. Ese tipo de procedimiento en este momento, aunque la policía tiene la voluntad, porque yo tengo que reconocerles, que ese departamento ha hecho todo lo que puede para ayudar a las familias de estas personas. Pero llega un momento que tú no cuentas con los recursos suficientes. Orlando, pero hay en la práctica, incluso tengo entendido que así lo establece la ley, cuando una persona se reporta desaparecida, no hay ninguna acción, sino 24 horas. 24 horas después. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, un niño, tú no puedes dar 24 horas para salir a buscar un niño. Una persona con Alzheimer, por ejemplo, que desaparece, tú no puedes dar 24 horas para encontrarlo. Es decir, y así sucesivamente. Es decir, se supone que una vez se reporta una persona desaparecida, la alerta debe encenderse y las acciones deben seguir. Si apareció en el parque, bueno, mejor todavía. Eso es lo que nosotros queremos lograr, porque mire, el sistema, como actualmente está diseñado, falla en gran parte desde que se recibe la denuncia, porque hay gente que no tiene entrenamiento para ese tipo de denuncia. Yo he visto casos que le dicen, no, pero eso fue que salió con una novia, él aparece en un rato, no, eso fue que se puso de mal humor, denle un chance. Entonces ya ese tipo de cómo tú recibes la denuncia debe tener un nivel de formalidad que se asuma con carácter, aunque sea algo que aparezca en 1 o 2 horas, porque uno no sabe cuál es la situación. Claro, pero que en 12 horas, no en 24 horas, en 12 horas, en 8 horas, una persona se desaparece, se la llevan fuera del país, o sale por Haití, o se va. O sea, hay que esperar 24 horas. La policía no te coge una denuncia diciendo, no, espérese. Para nosotros tomar esta denuncia tenemos que esperar 24 horas para declararlo como desaparecido. Entonces, en ese tiempo... Esas son de las cosas que queremos corregir. Pero además, nosotros estamos colocando que el producto tangible final de ese proyecto de ley es la recepción de la alerta vía SMS, también en los medios de comunicación oficiales y en un sistema de circuito de vallas análogas y digitales. ¿Y cuál es el estatus de esta ley de prevención en la Cámara de Diputados? Está en la Comisión de la Presidencia de la República. El presidente de esa comisión, el colega Félix Giciano, ha asumido el compromiso de darnos un informe antes de que termine esta legislatura. ¿Qué tiempo tiene en comisión? Mira, yo sometí ese proyecto en mayo de este año. Entonces, entró a la comisión a mediados de la legislatura pasada
y ya entonces para esta se comenzó a trabajar, digamos, ya con cierto nivel de formalidad. Incluso en eso los mismos medios de comunicación pudiera ser una herramienta. Lo de hemos colocado colaboración porque, muchísimo, por ejemplo, porque- aquí en Telemicro, la cantidad de personas que Claro. seguro vienen diario al departamento de prensa a denunciar que se Claro. desapareció un familiar es enorme, como en cualquier medio de comunicación. Pero ya entrarían en una red oficial de información que desde la misma brigada se iría emitiendo. Yo pongo, por ejemplo, el caso de este joven David, no sé si recuerdan, que se Sí. desapareció Claro. en un De centro aquí de comercial Honduras. y lamentablemente lo mataron en un destacamento de la Policía Nacional. Sí. Ese joven con alerta Amber El de Naco, tú dices. Ah, sí, el de Naco, estuviera vivo hoy. ¿Saben por qué? Porque varios amigos de la hermana de él lo vieron en el centro comercial y llamaban a la hermana y le decían, mira, pero yo lo vi aquí sentado en el área de comida, yo lo vi bien. Pero la hermana, bueno, sí, que ya está ahí, lo viste. Pero la hermana no tuvo forma de llegarle a las autoridades para que lo buscaran en el centro comercial. Y ahí fue que se lo llevaron al departamento de seguridad, que se vieron unos videos donde él se comienza a alterar y termina en el destacamento de la policía y pierde total conexión con la familia. Bueno, y pasó la lamentable situación que terminó muerto en ese destacamento. O sea, es un proyecto que va a eficientizar los procedimientos de búsqueda, va a integrar otras instituciones. Yo insisto, no hay que buscar recursos de otro lado. Las instituciones tienen sus propios recursos. Es ponerlo a disposición de esa brigada Pero para ahí- esos procedimientos. Ahí hay un tema interesante también, porque se supone que una brigada de la estructura de seguridad, una vez lleva detenido a una persona, debe comunicar a la familia que esa persona está ahí detenida. Pero fíjense todos los fallos de protocolo. Correcto. En ese caso de ese joven, de David. Exacto. O sea, hubo muchos fallos de protocolo. Y yo insisto, en el centro varias personas, la hermana lo dice, me llamaron que lo vieron. Si hubiese la alerta Amber, ese mensaje llega a toda la ciudadanía y probablemente otra persona ya lo hubiese cogido al joven y llevado al Departamento de Seguridad bajo otro tipo de condiciones o a la Policía Nacional. Entonces, nosotros, el sistema como ha estado diseñado en la búsqueda de personas desaparecidas, lamentablemente ha fallado. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo, cambiar esta metodología, cambiar este sistema y, insisto, integrar instituciones que ya tienen recursos para este tipo de procedimientos. Finalmente, Orlando, por lo que me dice, si no tiene informe de comisión, hay que esperar que esto sea un tema que pase para la próxima legislatura. Sí, y naturalmente yo pienso que agotará en el Senado su proceso en la próxima legislatura. O sea que, pero mientras logremos el informe, ya se da un paso importante, porque ahí volvemos a lo que comentaba del Código Penal. Ustedes saben, los plazos burocráticos de la Cámara son complejos, que yo pienso que eso es algo que se debe también revisar como parte del reglamento. Tanto procedimiento, tanta burocracia, retrasa proyectos de leyes. Cuando se quiere. Que es así, es correcto, pero hay proyectos que naturalmente por premura, y yo he dicho, Laura, que en estos 2 años y medio de gobierno del presidente Abinader y de legislatura del Poder Legislativo, se han priorizado los proyectos del Poder Ejecutivo. Eso es una realidad. En el caso... Pero para proyectos de agenda de diputados, que son proyectos buenos, deberían haber procedimientos menos complejos para que se puedan lograr. Sobre la reforma a la ley electoral y de partidos, ¿cuáles son los aspectos que tú entiendes que hay que priorizar? Bueno, mira, definitivamente hay que priorizar aún más el control y sanciones a la violación de esas leyes. Nosotros hemos visto cómo se ha desbordado el proselitismo en estos meses y faltan 8 meses para el periodo oficial de campaña y falta 1 año y tanto para las elecciones. Yo pienso que los controles y las sanciones para la violación de la ley en cuanto a este tipo, por ejemplo, del tiempo del proselitismo y naturalmente el tema del financiamiento, Orlando, pero deben de mejorarse. Orlando, pero los en la ley. partidos dicen que eso no es campaña, que ese es su trabajo institucional. Es decir, ¿cómo definir eso con claridad, que no haya duda en tú definir ese hilo fronterizo de cuándo hago campaña, cuándo hago un trabajo partidario? Mira, lo que pasa es que yo pienso que la ley actual y las reglas de convivencia de la política no están en sintonía. Claro. Señores, este país está en política todos los años. Eso es lo primero. Hay gente en campaña todos los años. Lo que pasa es que hay gente que se agarra y, por ejemplo, pone su nombre en una valla pero no pone el cargo. Entonces ya se supone que tú no estás violando la ley. No sé si me entienden. Sí. Son de los sí. bajaderos. Tú haces un evento techado, se supone que no es un evento de campaña. Entonces, yo pienso que los partidos pueden activarse porque los partidos tienen obviamente todo su derecho de hacerlo como organizaciones. Pero para que no se sienta ese como algo tan descarado y al mismo tiempo la Junta llamando la atención,
hay que sentarse en la mesa y llevar esa regla de convivencia a una nueva realidad en la ley, o a entender que, nos guste o no nos guste, este país está en política todos los 4 años de cualquier gobierno. ¿Se aprobarán esas modificaciones en esta legislatura? Pienso que en esta legislatura creo que no. Y no, yo insisto. Yo siento que todo el mundo está muy cómodo aquí con eso. No, lo que pasa es que hay un tema de tiempos. Y el tema del presupuesto va a agotar una gran parte de la agenda de la Cámara en estos 2 meses. ¿Y qué tanto tiempo puede llevar el presupuesto? ¿Qué tanto país el año pasado se aprobó casi en Navidad el presupuesto. O sea, es normal, se generan discusiones, todo el mundo quiere participar y yo creo que es una discusión saludable, que todo el mundo participe. Orlando, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias. Señores, despedimos a Orlando Jorge Villegas, diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Llegamos también al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.